Carlos Torres, él es experto en aviación, sobre este tema de la degradación, de la baja, pues, de categoría de la aviación mexicana allá en los Estados Unidos. Carlos, de antemano, muchas gracias. En tu calidad de experto en aviación, mucho nos ilustraría tratar de interpretar al público de Grupo Fórmula los detalles de esto que se toma, pues, como un anuncio sin duda relevante. Carlos, muy buenas tardes. Gusto saludarte, Pepe, a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias. En pocas palabras, para que le entendamos todos muy bien, ¿qué significa esta baja de calificación, esta degradación en materia de seguridad aérea para evitar malas interpretaciones? Como tú bien lo comentabas, Pepe, se trata de una degradación de categoría a la Autoridad Aeronáutica Mexicana, no a las aerolíneas. Y lo que implica es que, de acuerdo con los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional, la OACI, México, a criterio de la FAA, no está cumpliendo con algunos de los distintos parámetros que debe de tener en esta materia, ¿no? Mientras esta situación no se corrija, la aviación mexicana, como tú bien ya lo explicabas, no podrá incrementar nuevas rutas y frecuencias hacia los Estados Unidos. Pero déjeme preguntar, Carlos, perdón que te interrumpa, ¿por qué ocurre esto? ¿Qué es lo que no está cumpliendo la Autoridad Aeronáutica Nacional? Porque es contra ellos, contra quien va esta restricción. Sí, fundamentalmente son 4 grandes aspectos, Pepe. Por un lado, que tenga el gobierno mexicano la regulación correspondiente en materia de seguridad aérea. Esto implica que su ley de aviación civil y sus reglamentos estén alineados con los estándares internacionales, cosa que tenemos entendido extraoficialmente en el caso de México. Ha habido varias deficiencias que el gobierno mexicano trató de subsanar incluso en los últimos días previo al anuncio. Otro aspecto bien importante... ¿Cómo cuáles, Carlos Torres? Mira, la ley de aviación civil regula, por supuesto, las auditorías que se hacen en materia de seguridad operacional a las aerolíneas, es decir, todas las aerolíneas están obligadas a sufrir, digamos, una auditoría por parte de, en este caso, la Agencia Federal de Aviación Civil, y esas normatividades pues deben de tener ciertos estándares. Es muy común, Pepe, que las aerolíneas comerciales hagan ejercicios de auditorías propias en materia de seguridad, bajo estándares, por ejemplo, como los de la IATA, que es la organización que integra a todas las aerolíneas comerciales, y que de manera unilateral hagan este tipo de procedimientos con regularidad, pero eso no significa que la autoridad no tenga que hacerlo. Entonces, la autoridad lo tiene que hacer, pero estos estándares pues no están alineados todavía a las mejores prácticas internacionales de acuerdo con estos criterios. Y México está vinculado a estos criterios de en lo que se refiere a los vuelos de México hacia Estados Unidos, está vinculado obligatoriamente. Totalmente, en la medida en la que tú formas parte también como autoridad aeronáutica de la Organización de Aviación Civil Internacional, estás obligado a cumplir justamente con esos parámetros. Creo que es muy importante mencionar ese punto, y va atado a uno segundo que en este caso en México, como bien ya lo relatabas, hace una década también sufrió deficiencias, que está vinculado con el entrenamiento y el número y volumen de personal de inspectores que hacen justamente estas auditorías. A veces se nos olvida que estos auditores no solo hacen auditorías a aerolíneas comerciales, también lo hacen a aerolíneas de carga, aerolíneas de aviación general, de tal manera que el número y volumen de personal, en muchos de los casos, ante la falta de presupuesto, resulta insuficiente para poder ejecutar estas auditorías con la regularidad y con el rigor que se requiere, ¿no? Ahora, ¿cómo se solventó esto hace 10 años? Era el gobierno de Felipe Calderón. Se solventó, Pepe, entre otras medidas. Una de ellas fue la autonomía de la Agencia Federal de Aviación Civil, que en aquel entonces era Dirección General de Aeronáutica Civil. Eso le implica ciertas facultades en términos presupuestales para poder tener recursos. Otra fue la contratación de personal justamente para que se pudieran realizar estas auditorías de una manera mucho más ágil y cumplir con todos los operadores aéreos. Y algunas otras medidas que incluso incluyeron en aquel entonces hasta la reubicación de las instalaciones de la entonces Dirección General de Aeronáutica Civil para que tuviera instalaciones adecuadas para el control de los protocolos y la información de los propios operadores aéreos. Así se solucionó en aquel entonces. La información que hoy tenemos con esta auditoría que arrancó en octubre del año pasado y concluyó en febrero de este año es que de lo que ha trascendido es que de nueva cuenta volvemos a tener dificultades con el tema del entrenamiento del personal, que es insuficiente, y un recorte presupuestal que ha sufrido la dependencia en los presupuestos de egresos de la Federación. O sea, ¿es un castigo a la austeridad del gobierno federal en esta materia aeronáutica?
Sí, Pepe, entre otras medidas, ¿no? Porque justamente esto lo que implicaría es que tuvieras una autoridad aeronáutica lo suficientemente fuerte para regular a los operadores aéreos y garantizar obviamente pues la seguridad operacional de todas tus aerolíneas. Y como la FAA hoy por hoy no puede garantizarla, es entonces la razón por la cual baja esta categoría momentáneamente. Se sabe extraoficialmente que esta degradación pudiera llevar entre 4 y 6 meses. Hace 10 años llevó cerca de 160 días lograr solventar estas observaciones, y a partir de ahí, pues México recuperó la categoría 1 en aquel entonces. Ahora bien, esto quiere decir que en este primer año después de la pandemia, que fue terrible para el turismo, para las aerolíneas en todo el mundo, no solamente en México, ahora poniéndole esta sanción va a impedir que las aerolíneas mexicanas que prestan servicios comerciales no puedan incrementar sus oportunidades de negocio con el principal mercado internacional como es por supuesto el mercado de los Estados Unidos. Entonces hay un término aquí comercial. No faltará el suspicaz que diga es que atrás hay intereses de las aerolíneas estadounidenses que forzaron a sus autoridades para frenar a México en sus intenciones de expansión y darnos a nosotros todo el espacio y el terreno que queremos. ¿Es correcta esta suspicacia? No lo pondría yo no coincidiría con ese comentario, Pepe. Me parece que más bien, como bien lo mencionas, es en un momento muy inoportuno para la aviación, que como bien lo me señalas, ha venido sufriendo de manera importante con el mercado de Estados Unidos, que es un poco para que nuestro auditorio entienda la magnitud del asunto. El 70% de los vuelos internacionales que tiene México con otras partes del mundo lo hace con el mercado norteamericano. Eso habla justamente del tamaño que implica para nosotros la importancia del mercado norteamericano, ¿no? En ese sentido, sí se pierde la oportunidad que ahora en el verano y ante la recuperación económica por producto de la vacunación en los Estados Unidos, las aerolíneas mexicanas puedan tener y recuperar los espacios que lograron obtener al principio justamente de la pandemia, ¿no? Ese creo que es el punto más importante que hoy está afectando y va a afectar a las aerolíneas. Veía yo antes de que cerraran los mercados hace un rato que pues las acciones de las aerolíneas que cotizan en bolsa, inclusive de los grupos aeroportuarios en México, sufrieron una baja entre 4 y 5% derivado justamente de este anuncio. Entonces, si hay una afectación económica, sin lugar a dudas que lo hay, y me parece que hay una oportunidad perdida para la aviación mexicana durante estos meses que no va a poder incrementar su número de operaciones como la demanda de los propios pasajeros lo necesita en los siguientes meses. Sí, estamos viendo que grupos aeroportuarios y concretamente la empresa Volaris cayeron en la bolsa mexicana tras esta degradación aérea. Azur, por ejemplo, encabeza las pérdidas, es el grupo encargado de operar el aeropuerto de Cancún. Imagínate, la segunda terminal más importante del país después de el aeropuerto de la Ciudad de México, porque es la principal entrada de turistas internacionales, que la mayoría de ellos proceden de Estados Unidos, muchos vienen también de Canadá y también de Europa. Esto no afecta a Europa, pero en fin, la bolsa mexicana es arrastrada y desciende 49,000 puntos por este anuncio de la degradación de la operación aérea mexicana. Así es, Pepe. Y quizás yo añadiría que ante la imposibilidad de las aerolíneas nacionales de poder volar a otros mercados que tienen restricciones producto del COVID, en el caso de Europa de manera particular y algunos mercados en Latinoamérica, pues evidentemente por cercanía y por condición económica y de negocios, el mercado de Estados Unidos pues es el mercado natural, y este efecto positivo que vendría a darse y registrarse a la segunda mitad del año, los pronósticos muy seguramente tendrán que cambiar en términos de los itinerarios para las aerolíneas mexicanas, y los pasajeros tendrán que ser cubiertos por las aerolíneas en caso de que tuvieran vuelos con códigos compartidos. Ahora dime, Carlos Torres, ¿en qué se afecta a los usuarios? Finalmente son los beneficiados o perjudicados, pero dinos. Pues los usuarios tendremos menos opciones para volar en términos de horarios entre distintos destinos, ¿no? Es decir, podemos disfrutar de menos opciones para volar a mercados tan importantes como son Los Ángeles, Nueva York, Miami, Chicago, que son mercados con una alta demanda de pasajeros mexicanos volando a Estados Unidos. No así las aerolíneas norteamericanas, pues que ellos tienen la oportunidad y la flexibilidad de poder incrementar vuelos y rutas a destinos fundamentalmente de pronto de playas o de negocios, si fuera el caso, que ellos sí tienen esta flexibilidad, dado que la degradación de categoría únicamente aplica para, en este caso, las aerolíneas mexicanas.
No tiene nada que ver el rediseño del espacio aéreo, supongo. No, y creo que es muy importante que lo comentes, Pepe. Había yo escuchado por la tarde y en alguna otra entrevista me decían que si tenía que ver con el diseño del espacio aéreo, con el aeropuerto de Santa Lucía. Definitivamente no. Lo único es que si esta degradación de categoría permanece durante más de esos 6 meses, lo que sí es un hecho es que ante la posible apertura del aeropuerto de Santa Lucía, el Felipe Ángeles, no podrán hacer vuelos aerolíneas mexicanas a Estados Unidos, nuevos vuelos, dado que existe la degradación de categoría, pero son cosas independientes. Entonces, en concreto, Carlos Torres, ¿qué tendrá que hacer México a partir de ahora, después de esta degradación? Hacer bien la tarea, Pepe, dedicarle recursos humanos y financieros para que la operación de la Agencia Federal de Aviación Civil sea una operación de una agencia pues con los estándares internacionales que correspondan y que garantice sobre todo que los operadores aéreos puedan volar y los pasajeros, por supuesto, que somos los usuarios, volar con toda seguridad en las aerolíneas entre México y los Estados Unidos. Pues te agradecemos mucho, Carlos, el que nos hayas explicado, contextualizado adecuadamente todo este tema que tiene que ver con la degradación de las operaciones aéreas de compañías aéreas mexicanas hacia los Estados Unidos. Te lo agradezco, Pepe, un gusto saludarte. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.